de nuevo con todos ustedes. Les habla Sebastián Munuera, que nunca le digo mi nombre. Digo, ¿quién será este muchacho? Creo que te conocen. Sebastián Munuera. Bienvenido a los nuevos. Servidor de todos ustedes, como decía. Nunca dices tu segundo apellido. Mora. Mora. Por tener problemas con tu... Efectivamente. Bueno, y a ellos sí, de sobra, ¿no? Sí, don Javier Pinel y don Miguel Campos. Muy buena. Pues bueno, otra vez de nuevo. Compañeros del programa y sin embargo amigos. Sin embargo amigos. Los tiempos que corren, ¿verdad? Los tiempos que corren. Y de nuevo vamos a intentar resultarle de interés con los temas que vamos a tratar hoy. Para empezar, directamente al grano. Medidas para aliviar las hipotecas. Pues todos sabemos que con el aumento del Euribor en los tiempos actuales, a muchos las hipotecas se le están atragantando. Se nos están atragantando. Al subir el Euribor, las hipotecas a tipo variable, que son la mayoría, se han disparado y las cuotas que estamos pagando han sufrido un aumento que a muchas familias les cuesta afrontar. Por esa razón, el Gobierno ha aprobado medidas especiales para ayudar a los clientes en situación de vulnerabilidad. A esas medidas se han acogido muchos bancos de forma voluntaria, pero se han acogido muchos, y que están contempladas en un decreto ley del mes de noviembre, si no recuerdo mal, que ahora entra en vigor. Y ahora tú ya, que nos escuchas y conociendo esta información sobre en qué consiste, valora si puedes acogerte y te interesa acogerte a esas medidas. Para empezar, ¿en qué consisten esas medidas? Bueno, se establecen una serie de parámetros para aliviar la subida de los tipos de interés en hipotecas sobre la vivienda habitual. ¿Qué medidas son esas? Pues, por lo pronto, una ampliación del plazo total de tu préstamo hasta un máximo de 7 años, con la opción de fijar una cuota con fecha del 1 de junio de 2022. Es decir, como máximo que pague lo mismo que pagaba a esa fecha. Esa ampliación del plazo no puede suponer una reducción del importe de la cuota, o sea, no vas a pagar menos, vas a estar pagándolo más tiempo, pero al menos puedes afrontar unas cuotas que te puedas permitir. Tampoco pueden superar el plazo de 40 años, que es lo normal en una hipoteca. Puedes cambiar tu tipo de hipoteca de variable a fijo, que ahora mismo son los tipos de hipotecas que parece que están resultando más atractivos. Y hay que hacer una serie de consideraciones. Esto no es para todo el mundo, hay que cumplir una serie de requisitos. Que son, básicamente, voy a hacer un pequeño relato. Primero, tienes que ser titular de una hipoteca de tu vivienda habitual cuyo precio de compra no hubiese sido superior a los 300.000 euros. Yo no sé si alguien tendrá, de los que estén escuchando, una vivienda de 300.000 euros, yo no, pero es un precio suficientemente alto. Segundo, tu unidad familiar debe cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, los ingresos anuales de la unidad familiar deben ser menores o iguales a 3,5 veces el IPREN. Redondeando, tus ingresos tienen que ser inferiores a unos 30.000 euros al año. Y hay algunas situaciones determinadas que pueden aumentar ese límite, hasta los 37.000, por ejemplo, si eres miembro de una unidad familiar con alguna persona con una discapacidad mayor del 33%, o de dependencia, o con una incapacidad que le permita trabajar de forma permanente. Alguna más. En los últimos 4 años, la carga hipotecaria de tu hipoteca se haya incrementado al menos en un 1,2%, o en tu familia haya habido una situación sobrevenida de vulnerabilidad. Otra más, que puede ser la más relevante: tu cuota hipotecaria debe ser superior al 30% del ingreso neto de la unidad familiar. Y a partir de aquí hay algunas dudas frecuentes que cuando lo estás contando te pregunta la gente, los interesados. ¿Hasta cuándo puedo solicitar estas medidas? ¿Cuál es el plazo de tramitación? Bueno, pues estas medidas se pueden solicitar desde el pasado 19 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024. Y una vez que se compruebe que cumple esos requisitos, eso se llama el Código de Buenas Prácticas, se dispone de un plazo de 15 días para firmar el acuerdo con esa medida elegida para aplicarla a tu hipoteca.
¿Dónde hago esos trámites? Bueno, pues será necesario que acudes a la notaría porque esto es una renegociación de la hipoteca, tendrás que firmar las modificaciones mediante una escritura pública. Y además vas a tener que aportar una serie de documentación que te van a pedir, por ejemplo, la declaración de la renta de los últimos años, las últimas nóminas, los certificados de prestaciones por desempleo si es el caso, el certificado de salarios sociales como las rentas mínimas de inserción, también si es el caso, si eres trabajador por cuenta propia y estás percibiendo la prestación por cese de actividad, un certificado de esa cuantía, el libro de familia, los certificados de empadronamiento de la unidad familiar, la hipoteca, la escritura de la hipoteca, por ejemplo, de la vivienda y de la hipoteca. Resumiendo, hay que llevar una cantidad de papeles que se te va a hacer entretenido. Ahora, para estar bien informado sobre qué documentación necesito, sobre cuál es el trámite, qué es lo que tengo que hacer si veo que estoy interesado, acude al banco donde tienes tu hipoteca, haz las preguntas oportunas, qué documentación, cuándo, cómo, o incluso puedes ir, pues como hacemos en la mayoría de los temas y recomendamos aquí en este programa, a tu gestor habitual que seguro que sabe qué hacer y cómo hacerlo con bastante precisión y te va a ahorrar mucho trabajo. Y una última aclaración, puede que alguien piense que te van a perdonar una parte de la hipoteca. No, no se trata de eso, se trata de adaptar la forma de pago y de limitar los intereses que vas a pagar, pero no vas a pagar menos, sino simplemente te van a adaptarlo para que no se te hagan tan cuesta arriba, aunque acabes pagando lo mismo que tenías que pagar en un principio. Cada cual ya con esa información que decida si le interesa entrar en ese terreno de la renegociación de la hipoteca o no, pero para alguna gente que se le está haciendo imposible por la subida del Euribor puede resultar de interés. Puede resultar de interés. Claro, además, de interés eso, es un tema como bien ha dicho Sebastián, esos acuerdos, como son elevados a escritura pública, la única modificación que admiten es de nuevo escritura pública. Es cuando vas con la cláusula suelo, no te preocupes que te vamos a bajar. Si no vas al notario, no te lo bajas. No, porque esos acuerdos son elevados a escritura pública y no tienen nada más que esa reforma ante el notario. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Pero puede ser de interés en muchos de los casos. Me imagino que lo que se hace es alargar el ESI y se te hace más llevadero. Claro. Y ahora una de cal y una de arena. Y a ti te toca la de arena. te toca, fíjate, no sabes si la buena es la de cal o es la de arena. Tú no sabes si la buena es la de cal o la buena es la de arena. Y no sé de dónde viene ese. Luego, sí, es cuestión de mirarlo. Por interés, ya por curiosidad. ¿De dónde curiosidad. Viene ese muy bien. Dicho? Bueno, pues la de arena. Me has dicho que la de arena, vale. La de arena mía es referirme, la semana pasada hablé del tema de las novedades en los impuestos, en los existentes. Ahora voy a mencionar, entre otros que hay, dos que uno nos afecta a todos y otro le afecta a unos pocos, y la verdad no sé si decir por suerte o por desgracia. Ahora lo veremos. El MEI, ¿os suena el MEI? Es que es nuevo. ¿En qué equipo juega? Está bien. Es el acrónimo de Mecanismo de Equidad Intergeneracional. No es el año de las siglas. Sí, no, y las que nos quedan. Bien, esto es un impuesto que que intenta reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones español. ¿Por qué? Porque los números están ahí para leerlos, a veces no hay que interpretarlos, solamente se leen y ya está. Bueno, pues se prevé que para la próxima jubilación del baby boom, que sucederá entre 2030 y 2050, a grosso y pesado modo el núcleo está ahí, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se quedará en un agujerito que no habrá pensiones para todos, y si las hay serán tremendamente bajas. Así que se prevén recaudar para cubrir esa gran caída o subida de pensiones, según se mire, unos 50.000 millones de euros entre los años 2023 y 2032. Eso no es nada. A ver, ¿cuánto dices? Bueno, va. La cuestión está en que
hay que cubrir ese agujero que se va a proceder porque nos va a tocar, y hay que habilitar algún sistema. Y el sistema es establecer un 0,6% de cotización al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se hará a través de las nóminas de los trabajadores y de las cuotas de autónomos. El autónomo obtendrá una subida, aparte de la que corresponda, de un 0,6 más por este MEI, repito, mecanismo de equidad intergeneracional. En el caso de un trabajador y de un empresario que lo contrata, ese 6% se divide entre el trabajador, que verá aumentada su deducción en un 0,1%, es poco, del total de su nómina, de su base de cotización. Y, bueno, ¿qué supone esto? Pues en una nómina, por ejemplo, me he hecho el cálculo, que cotiza sobre una base de 1.200 euros, este impuesto supone que 7,2 euros se reparten entre el trabajador y el empresario, de forma de que el trabajador pone de su nómina 1,2 euros. 1,2 euros de la nómina. De una nómina de con 1.200. un bruto de 1.200 euros, 1,2 euros los paga el trabajador y 6 euros los paga la empresa. Dicho así, dices, ¿quién no puede con esto? Bueno, abstrayéndonos un poco, en términos absolutos, la tributación sube de un 28,3% a un 28,9%, ese 0,6% hay de diferencia. El coste total para el trabajador con esa base de cotización de 1.200 euros supone una reducción en nómina de 57,60 euros, el 4,8 total, que es por cuenta del trabajador. En el 2050, sí. En el 2050 está previsto que las mujeres vivan 92 años. ¡Wow! Y los hombres 88. Y en la actualidad son 86 y 82. En el 2050 con está lo cual el previsto, con lo cual las crecimiento, pensiones pero no van solo a eso, sufrir. Sí, no solo eso, sino que además la pirámide de población, claro, que no, es la que define, no, claro, se invierte, ya no es que casi vivan el más, índice sino de que natalidad, la el índice pirámide de de población natalidad irá es subiendo y habrá mucha claro. más gente en esas edades. Claro, porque es que el índice de natalidad se reduce, tenemos miedo de tener hijos. Es verdad que el tema de las pensiones es un tema que es bastante complicado. Es que y nos toca. Y que no tiene más a salida. todos los que estamos aquí hablando es que y no ahí tiene más salida que toca. trabajemos más. Dicen que el que aguante más trabajando le van a dar un 4% más y todo eso, pero no, el plan que se ha presentado en Bruselas es eso, que se trabaje hasta los 70 años. Aunque primando el aplazamiento, pero Sí. trabajar más. Hay mucha esperanza en el desarrollo que ha hecho Javier en el tema de los autónomos. Se lleva ya en otros países y se aprueba aquí con bastante celeridad y lógicamente ellos piensan, los expertos lógicamente, que los autónomos van a ser una ayuda muy importante para los babies que estaban comentando. Ten en cuenta que yo soy menos baby que vosotros, pero vosotros lógicamente empezasteis a trabajar ya con trabajos más dignos, con trabajos mejor remunerados y bueno, con eficiencia. Más que cuando le tocó a él, sí. Yo estuve trabajando en el invernadero, pero no es referencia. Mi primer trabajo fue sin darme de alta. Sí, pero bueno, Aquí directamente. Claro, y están buscando formas para solucionar esa situación, pero ya lo último va a tener que ser que se pague con cargo a los presupuestos generales del Estado. Ten en cuenta que lo que en las pensiones ahora mismo el déficit es de un 2%. En los últimos años se paga más en pensiones que lo que se recauda. Ten en cuenta que el sistema es recíproco, que tú estás trabajando,
para pagarle a los que están jubilados, ¿no? Entonces ahora es que se alarga muchísimo. Pongo siempre este ejemplo, que hay un hombre, un abuelo con 92 años que está cobrando su pensión y su niño con 65 está cobrando también una pensión. Imaginaros si es una pensión de las más altas. Estamos hablando de 2.700 euros. Sí. Conozco De casos que la diferencia es abismal. Claro. Estar cobrando como pensionista más que el hijo que está trabajando. Exactamente. Esto se nos está yendo. Claro. Sí, la cuestión es que la preocupación de mucha gente es si el sistema es mantenible, sostenible, si va a tener muchas dificultades para... Va a tener dificultades, pero lo tienen que arreglar. Lo tienen que arreglar con cargo a lo que sea, porque es que además este problema se está viendo venir de hace ya mucho tiempo, porque eso pues ya vamos hablando y tal y cual, y nosotros llevamos trabajando mucho tiempo y estamos cotizando bastante, y lógicamente pues no sería justo que a nosotros no nos pudiéramos meter en el estado de bienestar social que hemos estado. Lo que pasa es que claro, ahora la situación es que lo que hemos dicho, es que ahora hay cambios, como ha habido toda la vida cambios, pero es que los cambios ahora son más rápidos. No nos adaptamos. Es que cuando ya te vienes a adaptar, ya había otro cambio que está en funcionamiento, ¿no? Entonces, para eso los políticos tienen que adelantarse a la situación, tendrán que buscar otras formas, porque este tema de los baby, esto ya se viene viendo de hace 20 años. Pero para hacer una reforma de este tipo se tiene que gobernar en mayoría y decir, mira, esto hay que hacerlo porque ¿entendéis lo que os quiero decir o no? Porque claro, pero en especial no hacerse trampas jugando al solitario. Si es que no tiene más solución. Porque vamos a ver, en nuestras casas tenemos dos formas de tener más dinero. O ganamos más o gastamos menos. Si haces las dos cosas paralelamente, no tendrás que castigar a una sobre la otra. Ahora, ¿qué sucede? Sí, está muy bien. Hay que garantizar nuestra jubilación. Hay que garantizarla. Y si no hacemos nada, evidentemente vamos a llegar a tener unas pensiones que ya quisiéramos que fuesen una limosna. Se quedarán incluso por debajo de limosna, porque no va a haber fondos. Como decía Sebastián, es que tenemos dos tiros que nos pegan. Por un lado, no hay dinero para salir, el fondo no tiene dinero para hacerte frente, y por otro lado, quien está alimentando el fondo, es decir, las nuevas generaciones, pagan menos, pero no porque pagan menos, sino porque ya ellos son menos. Claro. Lo que decíamos de la pirámide va ensanchando por arriba y abajo, ¿con qué base? Vamos a poner la pirámide al revés. Yo me incorporé a trabajar con 21 años y mi niño se ha incorporado 10 años después, con 31. Con 30 claro, y algo. Lógicamente esos han dejado de cotizar. Sí, y además que es que la globalización es eso. Yo me acuerdo de pasar por Molina, cuando iba al colegio universitario, aquello era un montón de gente trabajando. Llegaron a tener 1.200 trabajadores en Jaén, y ahora se hacen los embutidos en otra tienda y hay 6 personas con 18.000 máquinas, ¿no? Es decir, que eso no... Claro, es que nos pilla desacompasado. Tenemos que hacer un ten con ten y, lógicamente, pues tomar las medidas que se tengan que tomar, que yo creo que sí se pueden hacer. Lo que pasa que son medidas traumáticas y por ejemplo, lo de jubilarse con 70 años, eso ya está aprobado. Eso que ya sabes que paulatinamente a mí me corresponde con 65 años, 4 meses y un día, como las penas de prisión. Es decir, que me corresponde, yo ya, y todo el mundo lo tenemos asumido, que eso es la única solución. La única solución es trabajar más y cobrar menos de pensión, pero también tenemos, la situación de desarrollo en Europa principalmente y en los países desarrollados, es que el índice de vida se va alargando y se vive bastante bien, con cierta edad, con medicamentos y con todo lo que tú quieras, pero es verdad que el índice de vida se está alargando un montón, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Fulanico, estuvo en el tanatorio, se ha muerto, ¿vale? ¿Qué edad tenía? 79 años. Joven, dice todo el mundo. Joven, ya piensa que si ha tenido una enfermedad grave, una historia. Es decir, que eso lo estamos viviendo nosotros. Yo lo he visto, yo cuando me vine aquí a estudiar a Jaén, murió el padre de un árbitro con 62 años,
y parecía el hombre ya y ni siquiera había cobrado la pensión, que siempre la edad de jubilación es siempre de 65 años, ¿no? Y lógico, y tampoco no te puedes tampoco negar a los tiempos. Por ejemplo, en todos los países de Europa, los trabajadores que están en contacto con el amianto, pues se jubilan con 60 años. Y lógicamente es que no te puedes negar. Claro, por la seguridad. Y tampoco tú puedes tener a un conductor de autobús con 80 años conduciendo autobuses por la ciudad. Minería. Son profesiones que hay que jubilarlo antes. Los militares en Suiza trabajan hasta los 40 años, no paran. Están internados y tal y cual, pero... Claro, ahora los militares en España están hasta los 45 años y le dan una salida en la Guardia Civil o en la Policía Nacional con un examen más y todo eso. Pero son situaciones que no te puedes negar a ellos y tiene que estar en el mundo. Y eso de alguna forma es lo que estamos viviendo en las pensiones, que yo creo que al final hay que adaptarse a la situación y al final yo creo que van a tener que utilizar los presupuestos generales del Estado. Eso no tiene salida. Lo mismo que los autónomos, o sea, están haciendo los autónomos. Es verdad que los autónomos, yo me acuerdo cuando yo fui a Zaragoza, y no tengo nada en contra del autónomo, Dios me libre, al contrario, pues mi suegro me dice, tú que eres abogado, apáñame la pensión de que se quería jubilar, ya el hombre era panadero y tal y cual, pues le quedó, había cotizado por lo mínimo. Una miseria. Una miseria, pues me dicen, pues vaya abogado que se ha casado mi hija. Yo haciendo siempre no entro por la puerta grande, ¿no? Sebastián, yo siempre haciendo méritos, Zaragoza. Entonces, claro, entonces yo he visto después a lo largo, porque he trabajado de director de una mutua de accidentes de trabajo, pues que con los autónomos cuando empiezan a ganar dinero y todo eso, pues no le echan cuenta a la seguridad social. Pues a lo mejor compraban pisos, compraban locales, ese tipo de cosas que ahora yo conozco ahora autónomos que cotizan por el máximo. Es decir, ilegal, cotizando por el máximo, pues tienen una pensión de 2.600 euros. Es decir, que son mentalidades. Siempre hemos visto también lo que pagamos a la seguridad social, lo que pagamos al Estado, al IRPF, como una multa, y no. Es que tenemos que contribuir todo a la situación. Hombre, si te puedes legalmente te puedes esquivar cualquier situación, hay que aprovecharla legalmente. Claro, es legítimo, pero la verdad es que, por ejemplo, yo a la gente que me pregunta, es que yo autónomo y tal y cual, y ahora voy a dejar el trabajo, entonces llega a un acuerdo con la Seguridad Social, sigue pagando una cantidad y no pierdas la pensión, que es que la Seguridad Social para eso es muy flexible en ese aspecto, ¿no? Es decir, y vuelvo a decir que aunque estemos pasando por malos momentos, tenemos el sistema de la seguridad social el mejor del mundo, con diferencia, ¿no? Con diferencia, que la inventó Franco, ¿no? La inventó porque estaba en ese momento, ¿no? Y es verdad que el sistema de la seguridad social funciona desde el punto de vista médico, desde el punto de vista y lógicamente esta coyuntura, en el momento que los políticos se pongan de acuerdo en los pactos de Toledo, que los pactos de Toledo son para ir allí a trabajar y no echarse en cara cosas los políticos, pues seguramente que van a llegar un acuerdo. A lo mejor es más doloroso. ¿Qué pasa con esta situación también, compañeros? Porque cuando tienen miedo, pues la gente se está prejubilando. Sí. Se está quitando del medio, como decimos. Sí. Yo he tramitado varias de esa. Uy, que me van a afeitar, nada. Sí, claro, como dice que que fue a la Virgen, que me quede como estoy. Que me quede como estoy. Sí. Entonces esa es la situación. Está jubilando la gente con 62 años. Sí. Esta mañana he estado hablando con el portero de mi edificio y don Miguel que me jubilo con 62 años. Es decir que sí. Tienen miedo a lo que vendrá, claro, a lo que viene, a lo que puede venir. ¿Qué pasa? Pues que se quitan del medio, pero siguen trabajando, no cotizan y todo eso, y son malos. Eso no es bueno. Eso no es bueno para ellos y para todos. Eso es un fraude en nuestro sistema. No te interrumpo más, Javier. No hay interrupción, todo lo contrario. Buenas notas. Es que has tocado un tema que me gusta. Ese en cualquier caso, solamente dejarme en el tintero de que el MEI es hasta el año 2032, pero como todas las medidas temporales que se toman desde el Estado, ¿cuánto va a que dura más allá? Si no es que crece, que va a ser lo más fácil. Porque sí es verdad que porque los tiempos no apuntan. La reforma del pago de los autónomos
ha sido una apuesta del gobierno, y yo creo que con buen criterio, para de alguna forma reflotar un poco la seguridad social. Que bueno, sí. Que respecto del año pasado a este año, bueno, pues son 2 puntos, que tampoco es ninguna cosa para alarmarse la diferencia, y es verdad que ahora las pensiones que se están dando pues son muy altas. Es cierto que son muy altas porque ha habido cotización grande, empezaron ya los convenios a funcionar, y fundamentalmente me dice, estoy en contacto se han puesto en contacto por internet los que hicimos la mili en Canarias, policía militar. Bueno, entonces me dice un muchacho, le pregunto, oye Jorge, ¿estás jubilado? Dice, no. Dice, me he jubilado, pero me va a dejar muy poco. Digo, y eso, dice, porque estuve trabajando 12 años en una empresa aquí en Barcelona y estuve 12 años sin dar de alta. Por Dios. Claro. Pedazo de agujero. Y le van a dejar por 500 euros. Digo, pero por eso te digo que eso tampoco es. Sí. Y por eso yo me acuerdo que una vez tuve un accidente y fui a ayudarle y tal y cual. Claro, estaba la empresa, le pagaban la mitad en blanco y la mitad en color. Y claro, al hombre cuando tuvo el accidente, pues le quedó a la mujer una pensión, tenía 3 hijas, una pensión ridícula. Entonces fui a la empresa, digo, por Dios y por la Virgen, que esto es clamar al cielo. Y el favor que me hicieron fue que a la mujer la pusieron de limpiadora en la empresa, para que tú veas que, por eso sí que son cosas que el Estatuto de los Trabajadores está para defender a los trabajadores y para defender a la empresa, a los dos. Y entonces un poco ese tipo de cosas tienen que acabarse. Afortunadamente ya es diferente, tú lo sabes como asesor, sí, no que ya igual, es diferente, no eso ya está súper ahora no controlado. se mueve una piedra. No, ¿por qué? Pues porque ya está súper mecanizado la cosa, en el momento que te puedes moverte por un lado, ya esa situación desaparece. Bueno, y por último, el último impuesto temporal es el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Esto, ¿verdad? Por eso te decía hace un rato que me encanta porque he llegado a creérmelo. Cuando uno ve unos números, uno llega a creérselo. Bien, este es un impuesto temporal, se aplica para los ejercicios 2022 y 2023, entre comillas temporal, porque para 2023 se aplica fijo. Se liquida entre mayo y junio del año siguiente, es decir, en el mayo-junio 2023 se liquidará el 2022 y en idéntica situación del 2024 respecto del 2023. Es exactamente igual, casi un calco al impuesto del patrimonio, más o menos las mismas reglas, las mismas, es un calco. Y se aplica, las diferencias con respecto del patrimonio es que mientras el impuesto del patrimonio, está delegado a las comunidades autónomas, este impuesto de solidaridad es estatal, pero en los demás funciona igual, también es personal, también es directo. Las bases son cuando uno pasa de 3 millones de euros de capital, valorando tanto el dinero como las propiedades. No cualquiera accede a eso, pero no estamos solos y tenemos que hablar para todo el mundo, y ante las confusiones o malas interpretaciones, valga mi modesta aportación. Los primeros 700.000 euros están exentos, no tributan. Hasta 3 millones paga el 0%, entre 3 millones y 5 millones 300 y pico mil pagan el 1,70, de 5 millones 300 y pico mil a 10 millones 695 mil y pico pagan el 2,10%, y a partir de ahí pagan el 3,5%. ¿Qué sucede? Se estarían solapando dos impuestos distintos que gravan la misma cosa. Luego fíjese usted qué absurdo que pago 10 euros de un impuesto con este nombre y de otro impuesto que grava lo mismo pago también 10 euros, es decir, que pago 20, no, porque el impuesto de solidaridad permite deducir lo que se haya pagado en el impuesto del patrimonio, ¿de acuerdo? De forma de que en las comunidades autónomas que sigue vigente el impuesto del patrimonio, en teoría no tendría que afectarle, aunque si le afecta en algo, si es que le afecta, va a ser en pagar un poquito más, ya.
Ahora, en las comunidades autónomas que no tienen, la andaluza, por ejemplo, y tantas otras, que lo tienen prácticamente a cero el impuesto del patrimonio, pues se van a encontrar con que tienen que pagar este impuesto, que no le afecta a muchísima gente, ni a muchísima no, a alguna gente sí que le afecta. ¿Qué sucede? Que se supone que este impuesto debe de hacer que a las arcas comunes del Estado revierta un cierto dinero. La cuantificación de eso, yo no tengo los datos suficientes para saber que, hombre, las grandes fortunas que salen en televisión todos los conocemos, pero que tanto como para saber cuánto va a aportar eso a las arcas del Estado, supongo que el Estado habrá hecho, ¿no? Lo habrá calculado, claro. Y no se habrá puesto para recaudar datos, claro, 100 millones más, que para mí son una barbaridad. Pero en el cómputo de la nación hay viajes que no merece la pena dar. No lo sé. Eso que lo haga o lo diga el legislador. Y bueno, como decía, que es un impuesto teóricamente temporal. Se prorrogará en el tiempo. Yo me gustaría que me hiciera a mí ese impuesto de grandes Sí, a mí... Sebastián, a pesar de esa gravosidad. De esa gravosidad... Hay que colaborar con el Estado. Bueno, pues ya, para el baby boom, que nos vemos todos. En fin, bueno. Pues, ya está, nos estarán viendo 4 agraciados, como mucho, Sí. Pero bueno, en fin, también resulta interesante. Hay que tenerlo, que luego te dicen en televisión cosas y llega alguien y te pregunta, oye, eso no lo dirán por mí. No, tú tranquilo. En fin, pues en otro programa seguro que seguimos hablando de casos y casos. De casos y casos. Y que a algunos les va a tocar. Hasta la semana próxima. Venga, hasta pronto. Hasta el próximo día. Adiós, adiós.